Esta segunda parte del mes número 2 vamos a abordar los aspectos estructurantes de la hidrósfera y la atmósfera. Dijimos que la hidrósfera es la capa acuosa de nuestro planeta Tierra y ocupa casi el 70 o 75% de la superficie de nuestro lugar o nuestro planeta. Y es así que la hidrósfera, ser una capa acuosa, cumple roles fundamentales en la supervivencia de muchos organismos vivos. Para ello, invito a que podamos tomar conocimiento de estos aspectos estructurantes. ¿Qué es la hidrósfera? Es la capa formada por todo el agua disponible en la Tierra, excepto el vapor de agua, que es característico de la capa gaseosa llamada atmósfera. Y la hidrósfera se puede clasificar en dos tipos de aguas: las aguas oceánicas, que forman océanos y mares, y las aguas continentales, que cubren parte de los continentes o se encuentran debajo de la litosfera. Por ejemplo, las aguas subterráneas, los lagos, los ríos, algunos estuarios y algunos golfos, por ejemplo. Acá tenemos la clasificación de estas aguas. Las aguas oceánicas, entre ellas encontramos, dijimos, océanos, mares y golfos, bahías, ensenadas, lagunas costeras, y las aguas continentales las clasificamos en saladas. Estas se clasifican en pantanos costeros, en lagos y lagunas saladas, en los salares, que las podemos encontrar en las provincias de Jujuy o en el norte de en el norte de la República Argentina, y las aguas dulces muy conocidas como los mantos acuíferos, los manantiales, los torrentes, arroyos, ríos, pantanos, los glaciales. Los mares, golfos y bahías, ¿qué son? Los mares son porciones menores, generalmente justamente se encuentran en la periferia de los océanos. Allí es el lugar donde se producen los famosos oleajes, que son de una forma u otra movimientos que son controlados por las diferentes fases lunares, la luna como satélite justamente de la Tierra. Podemos visualizar justamente que estos mares se encuentran cercanos a islas o relieves submarinos. Los golfos son en realidad extensiones de agua mucho menos extensas y profundos, poco profundos que los mares. Las bahías son entradas justamente de mares relativamente profundas, donde hay aguas turbulentas, esto es, diferentes tipos de formación de oleajes, ¿sí? Por ejemplo, en las olas o las costas de Australia o en las costas de Hawái, donde muchos surfistas suelen ir y la morfología de los oleajes son bastante enormes y elevados. Y las ensenadas son entradas justamente de mar, poco profundas, de fondos casi planos y aguas tranquilas. Acá, por ejemplo, en La Plata, donde es el lugar donde yo vivo, tenemos un distrito cerca de La Plata que se llama Ensenada, que justamente se llama así porque ahí tenemos contacto con el Río de la Plata, y el Río de la Plata, luego de esta ensenada, se comunica con la costa atlántica. Una de ellas, dijimos, San Clemente del Tuyú y luego las Toninas. ¿Cuál es la importancia de las aguas oceánicas? Sin ellas, justamente el planeta Tierra sería algo muy parecido a Mercurio, Venus, Marte y la Luna. En segundo lugar, se mantiene justamente la estabilidad climatológica. Su evaporación justamente produce lluvias y permite el desarrollo del ciclo hidrológico, que es algo fundamental para la subsistencia de diferentes formas de vida. En los océanos y los mares surgió y se desarrolló justamente originalmente la vida. Esto no es tema de didáctica de la ciencia actual número uno, pero sí es importante justamente permitir que las diferentes formas de vida han surgido a partir de los mares muy pocos profundos, calientes, donde se desarrolló las primeras estructuras orgánicas llamadas coacervados, que son membranas envolventes que dan origen, millones de años después, a las células procariotas, perdón, y luego las eucariotas. Los organismos marinos superan en número y especies justamente respecto al planeta Tierra, constituyen un factor económico para poder, como decíamos en primera instancia en la parte número uno, como factor predominante para poder abastecer el desarrollo económico de un país, una región, y es el medio de transporte más cómodo y barato para muchos isleños. Las aguas continentales justamente se presentan en dos estados, líquido y sólido. En estado líquido se presentan los mantos, los freáticos, los manantiales, los torrentes, los arroyos, ríos, lagos, lagunas de agua dulce y pantanos. Y en estado sólido encontramos el hielo y las nieves, por ejemplo, en los glaciares continentales. En el sur de la República Argentina encontramos glaciares de reserva natural, en la provincia justamente de Santa Cruz. Allí visualizamos. Y las aguas subterráneas son los mantos acuíferos o freáticos fundamentales porque tras lluvias torrenciales y demás, el agua, a continuación lo vamos a ver, se filtra
en el suelo, en las capas sedimentarias, y generan justamente grandes acúmulos de aguas subterráneas, las cuales se desembocan en ríos, en lagos, en lagunas o estanques, que luego se evaporan y forman el famoso ciclo hidrológico. Inclusive son grandes piletas naturales, las cuales muchos seres vivos acuden para poder alimentarse y obtener los nutrientes como sales minerales fundamentales. Por eso es muy valioso la presencia de estas aguas subterráneas porque son estanques de agua dulce. Bueno, los ríos, los lagos y lagunas, los ríos son espacios geográficos que llevan justamente y desembocan en océanos, mares o lagos. Son grandes drenajes naturales de aguas continentales. Bueno, los lagos y lagunas son estanques superficiales de baja, sí, de baja profundidad en algunos casos. Se forman, bueno, estos pantanos, que son acúmulos de agua dulce, gracias a los deshielos de montañas o cordones montañosos, por ejemplo, en el sur de la República Argentina. Los glaciales son acumulaciones de hielo y nieves perpetuas que se forman en lugares muy fríos, las cuales se dividen en continentales o de altas montañas. También las vamos a encontrar justamente en la zona de la Antártida, en Groenlandia y otras regiones polares. Los icebergs que suelen flotar también son grandes formaciones glaciales que se encuentran en lugares de alta polaridad, como dijimos, cerca de Islandia o Finlandia, que son los grandes, justamente, apreciaciones que provocan desastres marítimos. Y también nos encontramos glaciares de alta montaña, los cuales encontramos en valles o en heleros, justamente, que son las cálidas y templadas, donde las altitudes están en consonancia con la latitud del planeta Tierra. Bueno, el ciclo del agua, lo vamos a ver acá en este gráfico. El ciclo del agua es un fenómeno natural muy importante que explica cómo se forma justamente y de dónde deviene la formación del agua. Sabemos que estas aguas oceánicas y continentales, muchas de ellas las encontramos, como sabemos, en los mares, en los océanos, en lagunas, lagos, estuarios, ríos, glaciares y las diferentes formas donde el agua se pueda visualizar, aunque sea agua dulce o agua salada. Acá tenemos justamente una zona montañosa y acá tenemos, por ejemplo, un lago. Esto puede suceder también en el mar, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos el sol, que el Sol emite sus ondas electromagnéticas, ¿sí? Sus ondas ultravioletas, que dijimos que la atmósfera capa gaseosa suele atenuarlas, pero provoca que esos rayos, el agua estancada o el agua de los océanos y mares, pasen por un estado que es la evaporación, es decir, el pasaje del estado líquido al estado gaseoso. Pero acá hay que hacer una aseveración, es decir, el agua superficial es la que modifica su temperatura, es la que asciende hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. El agua que se encuentra a mayor profundidad es muy difícil que el Sol pueda tornar su temperatura a una temperatura mucho más elevada. Ojo en esta observación. ¿Sí? Entonces, el agua superficial de todas estas formas de agua continental oceánica es la que, superficial, repito, se evapora y pasa del estado líquido al estado gaseoso en forma de vapor de agua. El vapor de agua se acumula en la atmósfera y forman las famosas nubes. Por eso podemos visualizar un día de lluvia donde las nubes, hay una clasificación de nubes, se acumulan en el cielo y provoca como consecuencia el vapor de agua se condensa y pasa al estado líquido, estado gaseoso, perdón, a estado líquido. ¿Por qué? Porque se acumulan las nubes y empieza a llover. Hay varias formas de precipitación. Una puede ser el estado líquido, que conocemos, el estado sólido, que es la nieve. Esa forma de lluvia desciende hacia los cordones montañosos o hacia la corteza continental y se filtra en las rocas sedimentarias o los estratos sedimentarios. Por eso este proceso justamente se llama filtración de la mayor parte del agua precipitada, se adentra en el suelo y en las rocas. Esta filtración se transporta y nuevamente vuelve a ascender hacia las diversas formas de agua. El agua se evapora y nuevamente el ciclo comienza a reanudarse. Esto es fundamental explicarlo. ¿Por qué? Porque hoy en día las variaciones de temperatura se han modificado debido a que la capa gaseosa ha sufrido un gran deterioro y las temperaturas se elevan y como consecuencia los estanques de agua dulce como los glaciales se están derritiendo y esto provoca el aumento del nivel del mar. Entonces lo que se evapora es el agua
salada, no agua dulce, lo que provocaría grandes variaciones en las condiciones climatológicas. La atmósfera, aspectos estructurantes. Dijimos que es una capa gaseosa donde alberga una gran cantidad de gases. Estos gases, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, son fundamentales para determinar las condiciones climatológicas y del tiempo. La capa de la atmósfera es la capa más externa de la Tierra, ¿sí? Y rodea la Tierra, acá la podemos visualizar. Está formado, dijimos, por muchos tipos de gases, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, gotas de agua y también algunos polvos. ¿Por qué es importante la capa llamada atmósfera? Contiene el oxígeno, que es útil justamente para que todos los seres vivos podamos tomar el oxígeno de él y podamos sobrevivir y respirar. Apacigua los rayos solares, ya que dijimos que los rayos ultravioletas que llega hacia la atmósfera actúa como blindaje natural y apacigua los fotones emitidos para apaciguar las diferentes condiciones climatológicas y no nos perjudique. Evita la Tierra que se caliente demasiado y mueve las nubes repartiendo el agua de la lluvia en diferentes lugares. Acá vemos estas imágenes que estamos comentando recién. También la capa de la atmósfera, ¿sí? Se divide en varias. Pensemos esto, desde la Tierra hacia el exterior. Estas capas se llaman troposfera, la capa de ozono, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. ¿Cuáles son las características de cada una de estas capas? En primer lugar, tenemos que la troposfera es la capa más cercana al planeta Tierra y en ella se producen justamente fenómenos meteorológicos muy conocidos como tormentas eléctricas, formas de precipitaciones como estado líquido, estado gaseoso, y también podemos ver siempre de la Tierra hacia arriba, la troposfera, podemos visualizar cómo viajan, por ejemplo, los aviones, cómo ingresan los meteoritos y se transforman justamente en estrellas fugaces. La segunda capa es la estratosfera, ¿sí? Esta capa es la capa de ozono, no se puede visualizar. La capa de ozono es el blindaje natural de la Tierra, formado por oxígeno 3. Es un gas que protege a la Tierra de las razones justamente nocivas del Sol. Aquí lo podemos visualizar justamente esta capa. Van a ser los diferentes satélites, también la termósfera, pero también la troposfera pasan por allí. También podemos visualizar a las naves espaciales. La mesósfera es la capa más fría de la atmósfera y en ella se observa justamente a las estrellas fugaces. Y en la termósfera se forman justamente las auroras boreales, las visualizamos justamente desde Finlandia, y las estrellas, y también las estrellas fugaces entre ambas capas, termo y la mesósfera. Y la exósfera, que es la capa más lejana del planeta Tierra, es la última capa, visualizamos el espacio exterior, y en ella justamente orbitan los satélites artificiales y también y visualizamos los diferentes planetas de nuestro sistema solar. Y una vez más, para concluir, vemos aquí la troposfera, que vemos el viento, la lluvia, las nubes, en la estratosfera justamente los eventos que ocurren son los famosos globos aerostáticos, los aviones, en la mesósfera los meteoritos, estrellas fugaces, la termósfera, el transportador espacial o las naves espaciales, auroras polares, y la exósfera justamente el polvo cósmico, las nubes polares, los satélites, y encontramos todo lo que ocurre justamente en el universo. Pero para poder finalizar justamente todo lo aprendido, aquí es importante saber los subsistemas terrestres, la geósfera, la atmósfera y la hidrósfera, cómo cada una de estas capas interrelacionadas permite el desarrollo de la biosfera. En otras palabras, la formación y desarrollo de las diversas formas de vida que en el planeta Tierra coexisten y permite su desarrollo. Esta pregunta es fundamental. ¿Cuál de las capas más importante? Ninguna es más importante que la otra, sino que cada una de ellas tiene su gran importancia sustancial de forma independiente, pero se interrelacionan para formar lo que es el planeta Tierra.